El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 3 de Santiago y tiene un tema bastante interesante en la Reina Valera, porque se llama La Lengua, así lo titularon, La Lengua. Y es un capítulo corto, solamente tiene 18 versículos, pero tiene un contenido supremamente interesante que advierto debemos estar muy pendientes porque hay unas comparaciones interesantes que nos van a entender, nos van a llevar a entender a nosotros perfectamente por qué Santiago se ocupa de este tema, de hablarnos a nosotros acerca de un miembro tan pequeño que está en nuestro cuerpo, pero que produce unos estragos demasiado grandes o produce unos cambios extraordinarios. Depende cómo la veamos y cómo la usemos. Dice así en el capítulo 3 de Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mire el primer ejemplo. El segundo dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y ahí viene entonces la comparación. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y advierte: he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Ahora, démonos cuenta nosotros que utiliza una cantidad de figuras, de ejemplos para llevarnos esto y colocarlo en un lenguaje que sea mucho más pragmático, que sea un lenguaje que podamos nosotros entenderlo con mayor facilidad. En este pasaje, Santiago emplea el mecanismo literario común para asignar culpa a un miembro específico del cuerpo. El autor personificó a la lengua como representante de la depravación y de la perdición humana. De este modo hizo eco de la verdad bíblica sobre la boca como el punto focal e indicador exacto de la condición caída del hombre y de su corazón pecaminoso. El versículo 1 está hablando, refiriéndose a quienes se consideran maestros. Esta palabra se traduce maestro en los evangelios y se refiere a una persona que se dedica a la enseñanza o a la predicación por nombramiento oficial. Y esos maestros que asimismo se ponen maestros y enseñan cosas incorrectas, entonces él utiliza la expresión que se hacen acreedores a mayor condenación. Y la palabra también se puede traducir juicio, pero aquí expresa en particular un veredicto negativo y se refiere a un juicio futuro, primero para el maestro falso e incrédulo en la segunda venida de Cristo, para el creyente al ser recompensado delante de Cristo. Y esto no debería desalentar a los maestros verdaderos, pero sí sirve para advertir al que aspira ese ministerio sobre la gran seriedad que se requiere en el trabajo de la docencia, en el trabajo de la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo le está diciendo por allá al pastor Timoteo, hablando del carácter de los hombres de los posteriores tiempos, que se levantarán falsos maestros, que enseñarán la Escritura torciendo el verdadero sentido de la palabra y llevando a las personas incautas que carecen de una doctrina, que siempre he dicho que la doctrina es la columna vertebral de la fe, y si no se tiene una doctrina completa, sana, completamente sana, sino que hay doctrinas a medias, no podemos entender plenamente cómo, no sabemos cómo explicarlo, no sabemos cómo poder entender. Entonces hay gente que anda completamente
confundida con el tema de la triunidad de Dios, cómo es posible que exista Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces son tres dioses, dicen ellos, porque no logran conciliar cómo es posible que las tres personas, aunque sean distintas, son un solo Dios. Por un lado está esa parte, ¿verdad? Por el otro lado hay mucha confusión de las personas en lo que tiene que ver con la condenación, con el juicio, en lo que tiene que ver con el uso de los dones, en lo que tiene que ver con las profecías y tantas cosas. Entonces, lo mejor de todo esto es que la persona empiece a estudiar juicioso. Hay muchos creyentes en sus iglesias por años y años, pero no se han tomado el trabajo de dedicarse, entrar a la academia bíblica, entrar a la escuela de liderazgo, entrar al instituto que tienen ahí, porque ellos están pensando lo que solamente tienen que estudiar los que se están preparando para ser pastores. No, absolutamente toda persona, una vez que ha recibido a Cristo en su corazón para ser un buen creyente, que haga una perfecta apología de su fe, que haga una defensa de su fe, tiene que dedicarse a estudiar su doctrina completa y perfecta para que cuando vengan los falsos maestros no lo vayan a arrastrar. Cuando vengan las sectas tocando puerta a puerta para compartirle literatura y para pedirle rato, para empezarles a enseñar cosas que van completamente en contravía de la doctrina completa. Entonces la gente tiene que saber perfectamente esto. Es para eso es que está diciendo aquí que estos maestros estarán haciendo acreedores a una mayor condenación. Pero también dice en el término del versículo 2 que por eso muchos ofendemos muchas veces y que si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo. Seguramente que el mayor problema que todos los seres humanos tenemos es el uso de la lengua. Porque la lengua se puede usar para dos oficios importantes, para la bendición y para la maldición. Pero quiero explicar un poquito el tema de lo de la maldición y el tema de la bendición, obviamente. Bendición. La palabra bendición viene del latín bendecir, o sea, de decir bien, bendecir es decir bien. Cuando tú estás hablando bien de una persona, la estás bendiciendo. Cuando tú estás hablando mal de una persona, la estás maldiciendo. Estás diciendo mal de la persona. Es la razón por la cual la palabra dice que no te metas con pecados ajenos, que no cargues pecados ajenos. Cuando alguien venga a tu casa, a tu oficina, o en el camino, o cuando se encuentren, se estén tomando un café o lo que sea, y ese alguien quiera comentarle cosas de otra persona, lo primero que usted tiene que pensar y preguntarle a la persona es ¿qué beneficio me trae a mí ese comentario que me va a hacer? Primero. En segundo lugar, ¿usted estaría en condiciones de poder sostener eso delante de la persona de la cual usted me va a hablar? No, que por ahí andan diciendo. Entonces, si por ahí andan diciendo, no me interesa oírlo. Porque de esa manera nosotros podríamos ponerle freno a tanta gente chismosa y maldiciente que anda por ahí. No, no me consta, pero por ahí andan diciendo, por ahí ruedan los comentarios y las cosas. Entonces, es mejor que nosotros entendamos que todos ofendemos muchas veces. Y podemos ofender delante de la persona, podemos ofender a espaldas de las personas cuando hablamos cosas que no son correctas. Y cuando nos vemos metidos en esos comentarios. Por eso dice, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Recordemos que él utiliza varias figuras aquí. En el verso 4 dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Imagínese usted lo que es la boca del caballo en comparación con todo ese cuerpo, con esa fuerza que tiene ese animal. Y el domador de caballo toma ese caballo que es todavía silvestre, que aún ni siquiera lo han enlazado por primera vez, y lo toma y lo traen aquí, luego le pone un cabezal, le pone un freno, va a empezar a moverlo para un lado y para otro para que empiece a recibir órdenes. Luego posteriormente se va a subir en ese caballo, a empezar a enseñarlo, a entrenar, a frenar, a doblar a la derecha, a doblar a la izquierda, a caminar, dependiendo del oficio que le van a asignar a ese caballo. Pues lo que más he admirado yo, esos caballos de vaquería, por ejemplo, en esas extensiones de terreno, cuando el vaquero está sobre ese caballo y ese caballo sabe perfectamente todas sus funciones, cuando van detrás de una res, cuando lo van a enlazar, cuando van a pegar esa res a un botalón, a un árbol, cuando la van a llevar, la van a conducir, y el caballo sabe todos esos oficios, pero eso ha tomado tiempo porque la persona que lo tomó inicialmente, lo que se denomina como el domador,
ejerció autoridad y dominio sobre esa bestia, sobre ese animal, hasta que lo puso en condiciones dóciles para que se pudiera usar para el oficio. Utiliza aquí ese primer ejemplo del caballo, pero también utiliza el ejemplo de las naves allá en el mar. Esas naves, esos barcos tan grandes, y que esos barcos, para ese tiempo él está hablando de esos barcos de vela que eran llevados por los vientos de un lado a otro. Imagínense ustedes esos barcos que eran llevados y que se demoraban, las travesías que se mencionan el doctor Lucas en el libro de los Hechos, cuando los vientos los llevaban de un lugar a otro y se demoraban tanto tiempo. Pero ¿cómo podían ellos tratar de orientar esto? ¿Cómo se pueden orientar estas naves que están ahí en las aguas profundas? Pues hay una dirección. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que gobierna las quiere llevar. Ahora viene a colocar eso, tanto el caballo como las naves van a ser comparados ahora también con la lengua, que es un miembro muy pequeño. Pero a diferencia del caballo y del timón de la nave, no están en nuestra mano, están en nuestra boca, están a nuestra disposición, ahí en nuestra boca. Y esa lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y podría servir, entonces ahora tomémoslo en este otro sentido de la comparación. Yo sé que en estos tiempos de tanta resequedad, particularmente aquí en Colombia, han habido incendios y grandes extensiones de hectáreas de terreno, de bosques y de muchos lugares de parques naturales se han incendiado. Y quisiera que pensáramos que una pequeña cerilla, un pequeño fósforo, un pequeño resplandor, una cosa mínima que levante una chispa, con eso es suficiente para quemar todo un bosque. Y ese es el ejemplo de la lengua aquí. Por eso es necesario prestar atención, porque sigue diciendo: toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Es el poder y la capacidad que tiene el hombre, pero ningún hombre puede domar la lengua, pues es un mal que no puede ser refrenado y lleno de veneno mortal. Entonces, aquí es donde se requiere. ¿Cuál sería, podríamos decir nosotros, cuál sería la medicina para poder domar la lengua? Y pensando en lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, pues sería el amor, sería la paciencia, ¿cierto? El amor, la paciencia, el respeto unos por otros, la consideración a los demás, el no entrar nosotros en conversaciones que no nos consta, el no dañar, el no difamar. Y cuando nos sentimos que hay personas que han venido para traer daño a nosotros, entonces pues dirigirnos a ellos, a ver de qué manera podríamos arreglar esto. Bueno, amigos, tiempo para orar. Gracias, Señor, por la palabra. Cada día nos orienta, nos edifica, nos ayuda y nos desafía a mejorar nuestra condición de vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.